Profe, no se te oye. Hola, perdón, yo aquí estaba hablando. Gracias, profe. Bueno, apreciados estudiantes, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar tan temprano conectados. Laura, Daniela, Juan, que se están por acá saludando. Espero estén todos muy bien. A ver, desde dónde se están conectando el día de hoy. Déjenme sus nombres, de dónde son, para dar una así y sabemos de dónde se están conectando mientras terminan de conectarse pues el resto de compañeros que tal vez les ha cogido un poco la tarde el día de hoy. Entonces, a ver, los leemos de dónde se nos están conectando. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien en esta tarde, con mucha energía para trabajar el día de hoy. Acuérdense que nuestra sesión de hoy es de matemáticas con el profesor Roosevelt, que ustedes saben que con él aprendemos un montón. Y a ver, alguien que me recuerde cuál fue la discusión que tuvimos hace 8 días con el profesor Roosevelt. ¿De qué tema se habló en esa ¿Qué sesión? temas A ver, los que estaban hablamos? conectados. A ver, vamos a hacer un recorderis acá. Escriban por favor ahí en el chat. Vaya, revise los De Tolima. apuntes. Vaya, revise los apuntes a ver de qué se acuerdan. Bien, Juan mientras Felipe del nos... Isidoro del Espinal, bienvenido, Juan. Juan Felipe es muy juicioso. Se conectan de acá de Ibagué. A ver, ¿qué más? Desde Suárez, Tolima, saludamos a toda la gente de Suárez, que también están súper pilos conectados, desde Planadas también. Planadas también se conecta mucho, hay muchos estudiantes de Planada. Planadas que se conectan, Así están aquí es, pendientes. así es, profe. Bueno, qué maravilla, pero vea, no me han dicho de qué hablamos la clase anterior, profe. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Será que sí están tomando nota? Yo espero que sí estén tomando nota y estén muy pendientes de los tics y de las cosas que estamos diciendo acá en los diferentes días, ¿no? Los diferentes actividades de la semana. Y algunos estudiantes estuvieron muy pilosos y contestaron el reto. Así es. Mire, desde la vereda Tapias nos están escribiendo, desde el Líbano, Juan David Tobar desde Rovira, Chaparral. Hyundai, Ibagué, Sagrada Familia. Bueno, mire, bueno, profe, tenemos una audiencia Eso, bastante amplia también el día de hoy. estamos aquí. Entonces, profe, sin más preámbulos, yo le dejo abierta esta sesión para que Listo. continuemos con todo este proceso de formación. Entonces aquí también nos saludan. Hola, muy buenas tardes. Por aquí nos habla Daniela desde Técnica Santander de Honda, Tolima. Que un saludo a todos los de la institución técnica Santander que también nos están viendo el día de hoy. Laura desde Fresno, por aquí hay otro estudiante de Fresno también que nos saludan. Y por aquí ya nos están comentando. Por aquí nos dice buenas tardes Dylan Sánchez de Ibagué, Sara Valentina de San Antonio, que buenas tardes, ¿cómo están? Y por aquí nos comentan, en la clase anterior hablamos sobre el perímetro y sobre el área. Correcto, tuvimos un ejercicio sobre perímetros de las figuras, sobre todo de un rectángulo. Nos hablan desde San Luis, nos saludan desde el centro de Ibagué, desde Pablo Sexto en Planadas también nos están saludando. Bien, vamos a recordar un poco. En la clase hace 8 días hablamos sobre algunas cuestiones de estadística, hablamos sobre formulación y ejecución en estadística, también hablamos sobre hicimos algunos retos matemáticos y habíamos dejado que para los estudiantes que quisieran participar en el reto en TikTok, que lo dejamos sobre un reto matemático y dejamos una discusión y sobre qué era la media y qué era la mediana, que también hubo esa pequeña discusión entre media y mediana. Ujú. No, no llegas tarde, hasta ahora estás llegando bien. La persona que está escribiendo acá que llegas tarde, ¿no? ¿Estás bien? Desde Santa Teresita de Jesús, aquí en Ibagué también nos están saludando. Desde San Agustín también. Y bueno, pues ya estando aquí, recordarles ya para iniciar el día de hoy, ya tenemos buena audiencia.
buenos conectados, entonces vamos a empezar a mirar lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, iniciaremos desde la Secretaría de Educación. Un saludo de bienvenidas, especialmente desde Calidad Educativa, a todos los estudiantes que nos están conectando el día de hoy. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, como en Facebook como @caleduTol, en Instagram como @cal.edu.tol, en YouTube @caledutol, en TikTok como @caledutol. Recordarles que en YouTube, en la página de Calidad Educativa, ya se encuentran algunos de los videos de las sesiones anteriores para los que no lo han podido ver. Ya pueden pasar e irlos revisando o mirando ahí sobre la sección del día o el día que no se pudieron conectar. Bien, eh, recordarles algunas de las normas para el día de hoy, conectarse puntualmente, que ya muchos lo han hecho, los felicito, ingresar con el nombre y apellido reales, recordemos que si algunos no pueden, entramos como anónimo, participar únicamente a través del chat y los enlaces compartidos, escribir con lenguaje claro, respetuoso y académico, y por favor cuando escriban algún mensaje, colocan sus nombres y han ingresado como anónimo pues para poder saludarlo y saber que estamos hablando de su pregunta o de su opinión sobre el tema que estemos tratando. No envíen mensajes fuera del tema como cadenas de spam u otras cosas. Leer atentamente antes de responder, respetar las opiniones de los demás, ingresar a los links solo cuando se le indique y no compartir el enlace sin ser autorizados. Bien, entonces recordemos el reto. El reto que teníamos para que lo revisáramos en TikTok y miráramos cómo lo resolvía era el siguiente. Observa la secuencia y cuál es el número que falta. Entonces ahí tenemos, empezábamos en 2, luego seguía el 3, luego el 5, luego el 9, el 17, el 33, el 65. Entonces, en ese reto que contestamos en TikTok, algunos de los mensajes que llegaron fueron los siguientes. Eh, Está esta chica que se nombra como mayor, dice que la respuesta es 129 porque los números se duplican cada vez más y eso suma 64 más y 64 más 65 nos da 129. Tomás 12 nos contestó lo siguiente: la secuencia consiste en la adición del doble del número anterior obteniendo los números siguientes de acuerdo a su correspondencia. Se inicia con el número 2 y lo siguiente el número 3 indicando la suma de más uno. Una unidad de 3 pasamos a 5 teniendo en cuenta que hay que doblar ese uno, entonces nos daría la suma de 2 y así sucesivamente o en lógica continuamos hasta llegar al número que requeríamos la respuesta. Fax Dark nos dice que la respuesta final era 129 porque la secuencia es a sub n es igual a uno más 2 por n menos uno, pero yo creo que pues que no pudo colocar la parte de la sucesión como es, porque si lo coloca como uno más 2 por n menos uno no nos daría el resultado, no nos daría el primer número, porque nos daría uno en vez de 2. Entonces, yo creo que en la fórmula que él escribió le hace falta colocarle un dato. Por aquí nos colocaron más. John Camacho 69 nos dijo que quedaba 129. Jamie Garzón también. Juan Andrés también nos dijo que era 129, al igual que Khaled, lo mismo que Nicolás. Camitique nos dice que es 129 ya que tenemos que coger el número anterior y sumarlo con el mismo pero una cifra menos. Entonces nos da un ejemplo de 33 más 32 igual a 65 y nos muestra la gráfica. Bien, efectivamente, el número que hace falta en la secuencia es 129 y como nos dicen los compañeros anteriormente, si era una sucesión expresada de esta forma. A sub n es igual a 2 elevado a la n menos 1 más 1. Bien, entonces, si nosotros contamos, esa n nos indica la posición del número
de la sucesión. Entonces, aquí tenemos si es el número 1, si es el número de posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6 y posición 7. Entonces, aquí ya sería la posición 8. Bien, al hacer la multiplicación y ya ahí nos daría el resultado. Eso era para hablar sobre el reto. No sé si algunos de los que están ya conectados nos van a decir. Sí, profe, acá ya teníamos varias respuestas, que si era el 129, otros que el 121, otro que es uno, que no entendí, que me imagino que era uno, pero no estaba ahí. Y nos contesta Nicolás Alfonso, ay, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Sea, había publicado, así Él es. publicó y lo leímos hoy. Ah, qué bueno. Entonces hasta ahorita Excelente. estaban como interactuando con esa información. Listo, sí, señora. Ahí estamos. Ok, bien, entonces vamos bien ahí. Ahora, pues vamos a aclarar lo que terminamos en la discusión pasada, que no lo alcanzamos a terminar, y algunos dijeron que no habían comprendido bien la diferencia entre mediana y media en la discusión pasada. Entonces vamos a mirar qué es la mediana. La mediana divide el conjunto de datos exactamente a la mitad, es decir, que sacamos la mitad de los datos. Es preferible cuando hay valores extremos, es decir, cuando los datos son exactos o son finitos, porque no se ve tan afectada la mediana. Si los datos son infinitos, entonces cada vez que nosotros terminemos un valor, vamos a encontrar una mediana y si como van a continuar, entonces cada vez que agreguemos datos, pues la mediana iría cambiando. ¿Listo? Entonces lo que nos dice la mediana es lo siguiente, que es el dato que divide exactamente a la mitad, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos como el que tenemos acá, que son 9 datos, el dato que está en la mitad es el dato que está en la posición 5, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5. O sea que la mediana aquí nos daría este valor, 3. Mediana igual a 3. ¿Por qué nos daría aquí el valor 3? Porque si miramos, es exactamente, divide a los datos en dos partes iguales. Hacia la izquierda de 3 encontraríamos uno, 2, 3, 4 datos. Y hacia la derecha de 3 encontraríamos uno, 2, 3, 4 datos. Entonces, ese valor nos divide exactamente en la mitad. Eso es la mediana, el valor que está exactamente en la mitad de un conjunto ordenado de datos. Bien, entonces antes de obtener la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor y encontramos el dato que está exactamente en la mitad. Este estaba fácil porque los datos que nos dieron es impar. ¿Qué pasa cuando los datos son pares? Es decir, que aparece un nuevo dato. Entonces, ya aquí este valor de 3 ya no va a ser la mediana, porque si contamos hacia el lado izquierdo de 3 siguen habiendo 4 datos, pero si contamos hacia la derecha de 3 ya agregaría un dato que serían 5. Entonces ya no tendríamos un dato que está exactamente en la mitad. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Ahí lo único que hacemos es lo siguiente. Tomamos los dos datos centrales, 3 y 5. Y ahí ya tenemos 4 datos hacia la derecha y 4 datos hacia la izquierda. Pues por ahí podrían preguntar, bueno, y si tomamos esos dos datos centrales, ¿cuál sería el valor de la mediana? Pues el valor de la mediana es el dato que va a estar en la mitad de esos dos. ¿Sí? Para nuestro caso es fácil. ¿Cuál es el dato que está en la mitad entre 3 y 5? ¿Cuál sería ese dato? Bien, para que acabo de entrar, ¿cuál es la respuesta del reto? 129. Y entonces, ¿cuál sería el dato que encontramos nosotros exactamente aquí en la mitad, entre 3 y 5?
Ok, cuando lo tenemos, entonces en este caso tendríamos lo siguiente. Esa mediana sería sumar esos dos datos. 3 más 5 y lo dividimos en esos dos datos, que nos daría 8 sobre 2. Y para nuestro caso, entonces la mediana 8 sobre 2 sería 4, que es el valor que está en la mitad de los dos. Bien, esa es la mediana. Buscar el valor que divide la población en dos partes iguales. Eso es la mediana. La media, que también se llama media aritmética o promedio, se utiliza para distribuciones simétricas sin valores extremos, muy altos o muy bajos. ¿Ya? Es sensible a los valores atípicos. ¿Qué quiere decir un valor atípico? Un valor muy grande. Si ese valor es muy grande, la media se hace muy grande, se va disparando más allá del valor de los datos. ¿Cómo se obtiene la mediana? La mediana se obtiene sumando todos los datos que nos dan y dividiéndolo en el total de los mismos. Es decir, así como los tenemos acá. Si sumamos todos los datos, que en este caso son 9, y nos dividimos en el total, aquí nos daría 44 novenos, que nos da 4,88, un aproximado de 5. Entonces, la media aritmética o el promedio es igual a 5. Quiere decir que todos estos datos se van a aproximar o van a tienden a este valor 5. Bien, entonces esa es la diferencia. Uno me ubica la mitad de los datos y la media me ubica hacia dónde se van a ir o hacia dónde piensan irse los datos o van a llegar el gran acumulado de los datos. En este caso, hasta 5. Bien, creo que ahí quedamos bien. Nicolás Alfonso dijo que 4, listo allí. Bien. Ok, hasta ahorita estoy viendo las respuestas. Creo que en algunos Sí, profe, hace datos, rato, en la anterior habían colocado muchos, que el 4, que el 4, que el 4, entonces están muy atentos. ok, Chicos, por favor, recuerden que la asistencia la compartimos ya terminando la sesión, por favor, porque siempre insisten mucho con el tema de la asistencia y en todas las sesiones le repetimos lo mismo. Entonces, por favor, al finalizar, se publica la asistencia por este medio. ok. Por aquí nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con la moda? Ah, pues la moda es el dato que más se repite. ¿Ok? Claro que la vez pasada no hablamos de la moda, pero aquí podemos mirarlo. Es el dato que más se repite en el conjunto de datos. En este caso, vamos a tener nosotros dos modas. ¿Por qué vamos a tener dos modas? Porque los valores que más se repiten son el 2 y el 3. Entonces, aquí ya no vamos a hacer promedio de esos valores ni nada, simplemente decimos que la moda es el 2 y el 3. Esos son los datos que son de la moda. O sea que aquí tenemos dos modas, moda uno y moda 2. Bien, eso pasa en los conjuntos. Creo que pues con esto, esta pequeña aclaración, pues tenemos lo de las dudas y ya abarcamos el tema que quedó pendiente hace 8 días. Ahora pues vamos a empezar. ¿Listo? Vamos a mirar los temas de hoy. Hoy vamos a hablar netamente de interpretación de gráficas. Interpretación y representación es la competencia que vamos a tratar de trabajar hoy. Bien, normalmente nos van a mostrar un gráfico
Y sobre ese gráfico nos van a hacer cierto tipo de preguntas donde nos van a indicar qué debemos nosotros interpretar de él. ¿Listo? Entonces tenemos, la primera pregunta nos dice, un grupo de investigadores comparó el desempeño de dos grupos de estudiantes, uno experimental, que experimenta con la actividad física, y otro de control, que no va a experimentar con actividades físicas. Se midieron habilidades en aritmética y fluidez verbal. Basados en la gráfica, ¿qué dato apoya la recomendación de incluir actividad física en el currículo? Bien, entonces esta pregunta hace referencia a qué componente. Bien, ¿a qué componente hace referencia esta pregunta? Por aquí nos están diciendo. Ok. Hola, profe. Últimamente a mí no me está sirviendo los links y no coge el video. En algunas, dime. No, profe, que ya le había dado respuesta a ese comentario porque no me queda claro cuáles son los links que no le están funcionando, si son los de la llamada o son los de la asistencia o por lo que dice coger el video, me imagino que es este, ¿no? Pero tal vez, bueno, como pasan muchos problemas también de internet, que ya pues es de manera particular. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces continuamos. Estas son las opciones de respuesta. Vamos a dar un tiempo para mirar qué opciones, qué respuesta decimos. Entonces dice, A, el grupo control tuvo un desempeño peor en fluidez verbal al final del estudio que al inicio. B, aunque ambos grupos mejoraron, los incrementos del grupo experimental fueron claramente mayores que los del grupo de control. C, el grupo experimental mejoró más en fluidez verbal que en aritmética. Y D, ambos grupos mostraron una mejora de al menos el 40% en aritmética. ¿Profesor de cálculo? Esta pregunta es netamente de estadística. Por aquí me preguntan, me dicen que no se ven las barras. Las barras. Esto no aumenta. ¿Ahora sí? Ay, ya se están viendo perfecto, profe. Ok. Ok, dicen que cálculo. Hola, profesor, tengo una duda. ¿Hay algún problema si no he asistido a las anteriores clases? No, no hay ningún problema. Recuerda que la página de la Secretaría de YouTube, la página de calidad educativa en YouTube, ahí van a estar los links o van a estar las clases las sesiones que se dan. Ok, entonces ahí tenemos. Esta es una pregunta netamente de estadística. Y aquí hay compañeros que nos dicen ya, la B, la B, la B, es la B, es la B. Ok, entonces vamos a mirar si es la B. Entonces, es una pregunta de interpretación y representación, ¿cierto? Es de componente aleatorio porque se encarga de análisis de datos, la lectura de frecuencias y la inferencia a partir de muestras poblacionales. La afirmación en la que estamos trabajando es comprender, porque vamos a comprender y transformar la información cuantitativa a otros tipos de esquemas. Y lo que nos piden es extraer información de la gráfica. Solamente nos piden extraer información de la gráfica. Y es una pregunta a nivel 2, porque debemos comparar datos de diferentes variables y extraer una conclusión. Bien, entonces tenemos acá tenemos lo siguiente. En el eje Y, ahí, en el eje Y de
el plano cartesiano, se representan los porcentajes de mejora. Vamos a identificar las partes de la gráfica. Es decir, cuánto progresaron los alumnos respecto a su nivel inicial. Bien, y en el eje X se muestran las dos áreas evaluadas o las dos variables, que es aritmética y fluidez verbal. Y las barras de color negro es el grupo de control, es decir, al que no se le aplicó el estudio de actividad física, y la barra gris es a la que sí se le aplicó la fluidez, la actividad física. Bien, y tenemos aquí este gráfico se origina de una tabla de doble entrada, es decir, una tabla de doble entrada en donde vamos a tener nosotros aquí lo siguiente. Vamos a tener las variables, entonces aquí vamos a tener el grupo de control y el grupo experimental en la tabla de doble entrada. Y hacia abajo, o hacia aquí en la otra parte de la tabla, tenemos los que son las variables aritmética y fluidez verbal. Y aquí pues obviamente irían los valores, 40%, 40%. Mire que estamos construyendo la tabla a partir de la gráfica. Y aquí 60 y algo por ciento. Vamos a marcarlo un 65%. ¿Listo? Y vamos a mirar qué es lo que nos pregunta. La pregunta nos decía lo siguiente. ¿Qué dato apoya la recomendación de incluir la actividad física en el currículo? Entonces, aquí ya tenemos que revisar netamente la gráfica, la parte de la gráfica, esto que está acá. Y si nosotros vemos, la parte en gris es lo que está mayor, que es el grupo experimental. Entonces hay que mirar cuáles son las afirmaciones que nos van a dar algo correcto de la gráfica. Entonces la afirmación A nos dice, el grupo de control tuvo un desempeño peor al final que al inicio. Eso es falso porque la gráfica solamente nos va a mostrar los desempeños o las mejoras en los desempeños de los estudiantes. Aunque el grupo que de control mejoró, pero mejoró un 40%, pero los que se le aplicó la prueba mejoraron un 60 y alguito por ciento. Eso quiere decir de que sí nos sirve la parte. Entonces, ¿cuál es de la pregunta A? La respuesta B que dijeron los compañeros. Aunque ambos grupos mejoraron, los incrementos del grupo experimental fueron claramente mayores. Esa pregunta, esa respuesta, perdón, nos da la base científica para recomendar de que en el currículo se haga la actividad física. La C dice, el grupo experimental mejoró más en fluidez verbal que en aritmética. Eso es falso, porque ambos mejoraron, ¿sí? Y el grupo de control, si vemos en la gráfica, ambos están al 40%, o sea, mejoraron el mismo nivel. Ahora la D nos dice, ambos grupos mostraron una mejora de al menos el 40% en aritmética. Claro, ambos mejoraron un 40% en aritmética, pero esta afirmación no nos da para recomendar que se aplique la actividad física. Por lo tanto, la respuesta que nos va a dar mayor puntaje o mayor nivel de habilidad es la B. Si usted contestó o contesta la D en la prueba, pues también te van a valer y te va a dar un puntaje, pero no te va a dar mayor nivel de habilidad. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esta? Bien, por aquí está el link de Profe, asistencia. Dime. exacto, acá sí estaban comentando, no, no han comentado ni han hecho ninguna pregunta, me imagino que ellos están Vale. ya tomando nota porque unas son falsas y como hallar la verdadera. Ujú. Aquí me indicaron que tenían problemas con el tema de la asistencia, porque en las zonas rurales se iba mucho el internet, entonces para dejar. Entonces, por esa razón y muchísimas gracias por la sugerencia, porque pues son cosas que a veces uno no las tiene en cuenta. Entonces, todo lo que ustedes sientan o necesiten, escríbanmelo, que nosotros vamos a estar acá muy atentos para tomar esas sugerencias que ustedes nos están haciendo. Por lo tanto, ya tenemos aquí anclada
el link de asistencia. Entonces, quedamos atentos para que por favor allí vayan ustedes y en la medida que vamos desarrollando la sesión, vayan resolviendo también vayan llenando el link de asistencia. Y por el momento no tenemos más preguntas, profe, no hay preguntas. No, no tenemos preguntas por el momento. Me parece que quedó todo claro. A ver, ¿está quedando clara la información, chicos? ¿Sí o no? Profe, me Dice enredé. que se enredó. Ok, Sí. simplemente lo que tenemos que hacer es revisar la gráfica, interpretar la gráfica, saber que aquí tenemos los porcentajes, aquí tenemos las dos variables y cada grupo de control, cada variable tiene dos, digámoslo así, entre comillas, que no debería llamar así, pero digámoslo así, dos subvariables, una que es grupo de control y grupo experimental. Entonces, lo que hay que mirar para que nos dé la respuesta de cómo incluir la actividad física es el grupo experimental. ¿Qué quiere decir el grupo experimental? En donde se le aplicó la actividad física antes de aplicar la prueba de aritmética o la prueba de fluidez verbal. Y ellos tuvieron mayores porcentajes de los que no se les aplicó la actividad física. Bien, entonces, en la respuesta que habíamos dicho acá, que es la B, nos dice que aunque los dos grupos mejoraron, uno mejoró el 40% y otros mejoraron el 60%, los incrementos del grupo experimental fueron claramente mayores, porque aquí lo vemos en la gráfica. Esto fue en la barra de gris, es más grande que la barra negra. Entonces son mayores. Lo que nos indica de que sí es viable aplicar en la clase con actividades físicas. Bien, eso es lo que hay que mirar. ¿Qué hice yo? Yo les expliqué pues, más o menos cómo podíamos trabajar porque puede salir otra pregunta con respecto al mismo gráfico que cuál es la tabla de frecuencias. Entonces aquí miramos cómo podemos obtener una tabla de frecuencias a partir de la gráfica. ¿Y qué nos dice la gráfica, cierto? Entonces nos dice que hay grupo de control y grupo experimental aquí arriba. Aquí tenemos nosotros el test de aritmética y el test de fluidez verbal. Bien, y aquí vamos a tener los porcentajes de cada uno de los resultados de esas pruebas. Eso es lo que estábamos tratando de mirar. No sé si los enredé más o si es el objetivo. Ya me perdí. Ok, de nuevo, simplemente hay que mirar para responder la pregunta hay que mirar la gráfica. Lo que yo les estoy mostrando es si vamos a ir un poquito más allá de la pregunta y qué nos pueden seguir mirando acerca de la gráfica y cómo podemos interpretar más cosas de la gráfica, qué podemos obtener de ahí. Bien, sin embargo, para contestar la pregunta simplemente había que revisar cuáles barras en cada una de las dos variables, test de aritmética o test de fluidez verbal, estaban con mayor o son más grandes. Bien, continuamos. Vamos a mirar este para seguir mirando la interpretación, ¿cierto? Interpretación y representación. ¿Cuándo es correcta la operación 11 más 3 igual a 2? ¿Quién nos contesta esa expresión? Vamos a pensar, vamos a pensar. Profe, que no habían entendido lo anterior porque la gráfica estaba en inglés. Nos Ah, están ok. acá indicando. Y todavía no nos han respondido.
Espérame que está como demorado. Dice acá, ¿cuándo es correcta la operación? Dice cuando es -11, cuando el 11 es negativo. Eso es lo que nos están acá indicando, profe. Ok, vamos a interpretar bien. Si el 11 es negativo, 11 más, -11 más 3 nos daría -8 más o menos. Quede frío, dice por acá. Frío, ay, cielo. Dicen, no- y no que momentos, operación dados, que de frío, -11, no. Entonces el -11 descartado. Dice, no Exactamente. entiendo. Bueno, pues para eso estamos aquí, para que pongamos, por favor, más atención y vamos a empezar a revisar por qué el profe coloca esos números allí. Vamos a ver. Cuando la suma es en módulo 7. Eh, Podría ser el módulo 7, pero si lo miramos en módulo 7, después del 7 no podría haber el 11, porque serían los números del 0 al 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahí ya no nos Sí, daría. Pero sí podríamos dice, es un hablarlo. ajá, Ok. dice que es un reloj también. Ah, bien, ya por ahí lo están mirando. Ok, Correcto. miren. En un reloj, por eso tenemos aquí la pista del relojito, porque en un reloj, perdón, porque en un reloj, cuando sumamos las horas, si el reloj está en las 11 y le sumamos 3 horas, si es un reloj que no tiene hora militar, entonces si le sumamos 3 horas, nos van a dar las 2. Entonces, en este caso, 11 más 3 es igual a 2, que es algo lo que nos dice el compañero, que aquí estamos trabajando en módulo 12. No escribió. Sí, porque después de las 2 el reloj vuelve a empezar desde uno. Es un Desde reloj, son las uno. 11 y le sumamos 3 serían 2. Profe, así Exactamente. como utiliza la IA para encontrar esa y el por qué las otras no lo son, también utilizo la manera para entender mis dudas y así puedo. Mira lo importante de esta respuesta, profe. Dime. Dice, así como utilizan la IA para encontrar la respuesta correcta y el por qué las otras no lo son, también utilizo esa manera para entender mis dudas y así puedo comprender más. Esta es una manera muy eficiente de usar la IA y de conceptualizar a veces algunos elementos, conceptos o tips que tal vez nosotros no lo sabemos y la IA nos facilita mucho esa información. Si nosotros estudiamos de manera dinámica, de manera concreta y con conciencia estos elementos a través de la IA. Créanme que podemos hacer muchas cosas, estudiar y aprender inglés, estudiar para este examen y para todo lo que ustedes necesitan. Solamente hay que tener algo que se llama ética. Hay que aplicar la ética a la IA y verán que la IA se convierte en un muy buen aliado para que ustedes puedan resolver las cosas. Sin embargo, hay que usarlo con mucha, mucha responsabilidad. Profe, acá hay otra pregunta, dice, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de operación? Depende del módulo, ¿cierto? Estamos hablando aquí del módulo. Aquí me preguntan qué es el módulo. ¿Qué El es el módulo, módulo? Sí. ok, el módulo es una forma matemática del cual nos dice que podemos trabajar ciertas cantidades numéricas y hacer ciertas operaciones sin que se salgan de esa cantidad. ¿Sí? La forma más es de reescribir las diferentes cantidades. La más conocida es el módulo 2, que es lo que conocemos nosotros como el código binario, que solamente utiliza dos símbolos numéricos, el uno y el 0. ¿Ya? Entonces ahí si sumamos 0 más 0 pues nos daría 0. Si sumamos 0 más 1 nos daría 1. Pero si sumamos 1 más 1 no nos puede dar 2 porque se sale del conjunto numérico. ¿Ya? Entonces nos daría 1 más 1 que sería 2. Y si lo dividimos en 2 nos daría otra vez 1. ¿Bien?
Entonces, en ese caso, uno más uno daría uno. Eso es lo que se refiere el módulo. Reducir la cantidad de números a ciertos conjuntos numéricos, a ciertos números. Ya, si hablamos del módulo 12, eso quiere decir de que todas las expresiones o todos los números que utilizamos son del 0 al 11 o al 12, ¿ya? Y Profe, ahí acá hacemos esas preguntan operaciones. Dime. que cuándo se sabe cuándo utilizar esa aritmética modular. Ok, eso depende de la profesión en la que nosotros trabajemos. Bien, porque pues podemos trabajar el módulo 2 si tú estás trabajando digamos, en informática, en algo de sistemas, lenguaje de programación, entonces ahí manejamos unos y ceros. Bien, en otro tipo de lenguaje, por ejemplo, que podemos estar hablando de pronto las IA y eso manejan otro tipo de caracteres que manejan 8 caracteres, entonces están trabajando en módulo 8. Eso sobre todo lo utilizan los ingenieros y los que van a estudiar algo referente a electrónica o a sistemas. Utilizan los diferentes cambios de base que se llaman eso. Exactamente es el tema, cambio de base. Bien, bueno, profe, pues creo que este acertijo cumplió con el objetivo. Quedaron acá todos Ujú. así, frío, ice, hielo. Claro, Y quedamos los pensando, hicimos, miramos, quedaron pensando. que es Entonces, la mira lo idea, importante ¿no? es despejar dudas, claro. Y Y que hasta es yo la estoy idea, aprendiendo un montón contigo, profe. que es la idea de interpretar. Aquí me dice algo que dice, profe, qué pena, pero creo que está mal, porque diciendo 11 más 2 no menos 11 más 2 pero estamos diciendo es 11 más 3. No es menos, es que antes habían dicho, los estudiantes habían colocado que menos Ah, 11, sí, ya, pero ya. esa no era la respuesta. Vea, profe, acá lo están retando, dice, pongamos otras que estamos invictos. Listo, eso, ahí tenemos varias. Aquí tenemos Bueno, varias que profe, vamos. perdóname, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, apreciados estudiantes, porque hoy tenemos aquí una actividad, hoy Vale, vamos a conocer un nuevo profe, hoy vamos a conocer un nuevo profe que nos va a traer aquí unas actividades interactivas en el intermedio de las sesiones para que ustedes estén muy activos y se conecten aún más con este proceso de aprendizaje. Listo, entonces, exactamente. a ver, el profe, ¿dónde se encuentra? Permíteme un momento. Bueno, parece que se nos desconectó por alguna razón. Permítame, ya pregunto. Ok, mientras Porque, no, no, ya se conectó nuevamente. ok, mientras ¿Sí? se reconecta el profe va a estar Sí. acompañándonos todos los días, de lunes a viernes, más o menos a esta hora, para hacer un cambio de actividad. ¿Listo? Entonces, Así dámosle es. paso al profe, el profe Helio. Buenas Creo que, tardes, ¿cómo profe, estás? está como lloviendo en algunas partes de Ibagué muy duro porque ya me han escrito por acá, por este medio, que está cayendo un aguacero tremendo en alguna parte de Ibagué que no sé cuál es. Entonces, de pronto puede ser o posiblemente que esté molestando el tema del internet. ¿Listo? Y bueno, Listo. chicos, a ver, no es que la IA sepa mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos que sacarle el provecho y ustedes saben cómo le sacamos nosotros provecho a toda la parte de la IA, no solamente para ir a preguntarle cosas X, ¿no? Sino también como esa plataforma de autoaprendizaje. Y ahí tenemos una gran oportunidad que nos ofrecen estas nuevas mediaciones tecnológicas que nos permiten acceder. Pero recuerden que la IA siempre nos da esa información, pero hay que verificarla porque no siempre tenemos esa información correcta. Entonces, siempre hay que verificar la información que nos bota la IA para poder sustentar mucho mejor lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, si ya nos estás escuchando y puedes encender la cámara para que acá los estudiantes te conozcan porque están muy ansiosos de cómo así que un profe nuevo, cómo así que el profe nuevo. A ver, no sé si está por acá.
A ver, ya, miren, profe. Hola, muy buenas tardes a Eh, todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mucho gusto. Yo soy el profe Elio del área de calidad educativa. Para mí es un placer poder estar aquí acompañándolos en este proceso de formación para el PREIFES. Por supuesto, muy contento de estar acá y con ganas de realizar una actividad, la cual pues consiste en hacer una pausa activa. Espero pues todos se encuentren muy bien y la idea es que puedan seguir cada una de las instrucciones que le voy a proponer de ahora en adelante para que podamos llevar a cabo la actividad que tenemos programada para realizar. ¿Listo? ¿Me la puedes compartir más grande? ¿Sí me están escuchando todos? Perfecto, profe, te estamos escuchando muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, como hoy estamos trabajando matemática, la idea es hacer una actividad de rompehielo que consiste pues en pensar así de forma dinámica, pero quiero que todos ahí en sus casas, cada uno de ustedes se levanten y tomen aproximadamente 1 metro de alejamiento del equipo tecnológico, del portátil, del celular, del aparato tecnológico que tengan ahí enfrente de ustedes. Entonces, la actividad consiste en la siguiente, ¿sí? Vamos a desarrollar unas operaciones matemáticas, unas operaciones geométricas. La idea es que pues podamos cada uno de nosotros escribir de forma inmediata, nos acercamos, escribimos y cumplimos con el reto. Van a haber ciertos retos de acuerdo a las opciones de respuesta que, que van a presentar en el ejercicio, en la actividad o en la pregunta. ¿Listo? Entonces, Profe, bueno, perdón, te interrumpo, profe, un claro que segundito sí, te claro. interrumpo para que podamos ver mejor la presentación. Aléjate un poquito más de la pantalla para que te podamos ver completo. Eso, muy bien, ahí, perfecto. Y dos, si Cari, porfa, nos puedes colocar el modo presentación para que se amplíe bien la presentación, valga la redundancia. Para que nos quede más visible, porque ahí los numeritos no se van a ver muy bien. Abajo en la copita donde está el 100 ahí en la copita. Bueno, es como una copita ahí más abajito. Ahí más abajito, ahí a mano derecha, ve a tu derecha. Ahí ve a tu derecha, ahí abajo, ahí justo ahí, muy bien. Ahí en la copita, eso. Pero no me dejar clic. ¿No? No. Si quieres, profe, si quieres envíamela, yo te la ayudo a proyectar acá, Por mientras favor. entonces No vas se ahí me olvide. continuando, ¿vale? No te preocupes. Listo, Ujú. fíjate. Entonces, Bueno, un como momentico, chicos, y comentaba, solucionamos la el problema idea, técnico. listo, listo. La idea es que pues desarrollemos una actividad física a, en relación pues con los ejercicios matemáticos que tenemos que realizar, que vamos a realizar ahorita. Entonces, pues la idea es que ustedes se alejan cada uno aproximadamente 80 centímetros, 1 metro del equipo tecnológico, de la pantalla, para que así mismo vamos respondiendo, vamos soltando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un calentamiento de manos, vamos a ondear las manos, vamos a hacer un aleteo brevemente, como para ir calentando, ¿listo? Recordemos que esto es parte de la actividad física de lo que nosotros debemos desarrollar para tener pues un buen condicionamiento físico, ¿no? Entonces vamos a soltar las manos, vamos a mover la cabeza, ¿sí? Vamos a ir moviendo la cabeza levemente para ir relajándonos un poquito, ir calentando, movemos los hombros y bien. Entonces ahora sí, ya que estamos bien, ya que está bien proyectada la presentación, vamos a darle continuidad a la otra diapositiva, ¿vale? ¿Vale? ¿Allí? ¿Me escuchas? Listo. Bueno, la primera actividad consiste en la siguiente. Facilito. ¿Cuánto es 7 por 8? ¿Cuánto es 7 por 8? Así facilito, facilito. Ustedes lo escriben de forma inmediata ahí en el chat. ¿Cuánto es 7 por 8? Oiga, quizás saben las tablas de multiplicar del 1 al 10, 7 por 8, ¿cuánto es? Lo escriben ahí. Entonces, la idea es que si el resultado es mayor a 50, ustedes ahí desde sus casas vamos a hacer 5 saltos, pero si el resultado es menor que 50, vamos a hacer 5 sentadillas. Entonces, ¿qué creen ustedes? Escriban ahí en el chat, ¿qué es? ¿5 saltos o 5 sentadillas? Escriban ahí. Estamos pendientes de los chats
A ver, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Listo? A ver, profe, 48, 56. 48-56. ¿Cuál creen que sea ustedes? Ahí, en sus casas. ¿Qué hacemos? ¿Saltos o sentadillas, chicos? Ustedes dirán, 56, 5. ¿qué hacemos? ¿Saltos o sentadillas, chicos? Entonces, ¿sentadillas o saltos? A ver, Vale, dice saltos, saltos. ¿Cuántos saltos son? saltos. 5 saltos, ¿cierto? 5 saltos. 5 Por supuesto saltos. que 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Yo no regalo nada. 5 nomás. Bien, chicos. Entonces, bien. Todo muy bien, excelente. Entonces, ahí desde sus casas, cada uno, 5 salticos ahí. Como les digo, es una actividad para despejar, para relajarnos, para entrar en otro ambiente. ¿Listo? Para ir motivando. Bien, chicos. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente actividad, ¿vale? ¿Cuál es la siguiente actividad? Por favor, ¿me la cambias? Facilita. Listo, profe. Raíz cuadrada. Un número que multiplicado 2 veces de 81. Facilito. Un número multiplicado 2 veces de 81. De las tablas de multiplicar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será ese número que multiplicado 2 veces de 81? Chicos, ahí ustedes, ahí en sus casas. ¿Cuál es? Chicos, A ver, ¿cuál será? 9, 9. El No, 7. ya están respondiendo mucho. Listo, bien, chicos, bien, excelente. ¿Quiénes dijeron que 10? ¿Quiénes dijeron que 8, 7, 4, 3? ¿Cuál es entonces? Entonces decimos, 9. chicos, el resultado es mayor a 70, vamos a hacer 5 sentadillas. Y si es menor, vamos a hacer 5 saltos. ¿Qué hacemos entonces en este caso? ¿Sentadillas o saltos? Escriban ahí en el chat, por favor. ¿Sentadillas 5 o saltos, saltos? dijeron acá. ¿Saltos? ¿Quiénes dijeron que 5 saltos? saltos, dijeron. ¿Saltos? ¿Seguro todos? Si es mayor a 70, ¿es mayor o menor el resultado? Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Sentadillas, ¿cierto? ¿O saltos? ¿Saltos o sentadillas? Están ¿Cuál divididos. es el Dice que salto? saltos y sentadillas. No, porque Bueno, ¿cuál es el perdóname, resultado profe, por para los acá? que Pero están el acá. número es 9, pero el número es 9. El número es 9. ¿Estamos todos en Dice que eso? saltos. No, Dice porque que si el número es saltos. 9 es mayor o superior a 70. 9 es mayor o superior a 70. 9 por 9, 81. Un número que multiplicado 2 veces de 81. Entonces, ¿cuál será? 9. Entonces, por lo tanto, es menor a 70. Entonces, vamos a hacer nuevamente 5 saltos. ¿Listo, chicos? 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, bien, chicos, excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos calentando brevemente aquí, cada uno desde sus casas, brevemente. Entonces, vamos a hacer otra actividad. ¿Listo? Ligerito, la otra presentación. ¿Cuánto es 5 elevado a la 2? 5 elevado a la 2, ¿cuánto será? Chicos, 5 elevado a la 2, ¿cuánto es? Allá los matemáticos, franciscos, los matemáticos. ¿Cuánto puede ser? ¿Es mayor o menor que 50? El resultado. 5 elevado a la 2. Muchachos, pensemos ligeros, pensemos rápido, escriban ahí, ¿cuál puede ser? Por aquí nos hablan. 40, 25 nos dice por acá. Nicolás Alfonso dice que 25. Por aquí dice 40, que 45, 67. 77. ¿Cuál Por aquí hay puede otro que ser? dice 25, 25. Están muy pilos ¿Será los chicos acá 25? contestando. ¿Será 25, chicos? Por supuesto, claro Dice que que 25. 25 menor, profe. Sí, ¿no? Ya Sí, estos están muy 5 pilosos. por 5, Es 25. Eso es menor que fácil. 50. Pura matemática de primaria, chicos. Muy bien, excelente. Felicitaciones para todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Saltos o estiramientos? Si el Por resultado aquí es nos menor que dice, 50 o mayor que 50. por aquí nos dice un anónimo, dice, es menor que 50, son estiramientos. Ay, bueno, estiramiento, ya lo necesitaba un estiramiento. Yo creo que todos lo necesitamos ahí en sus casas. Vamos a hacer un estiramiento. 1, bien alto, ¿cierto? Bien alto. 2, bien alto. Bien. 3, bien alto. 4, bien alto.
y 5. Muy bien, chicos. Bien. Vamos a estirar las extremidades, vamos a ir calentando brevemente y pasamos a la siguiente presentación, chicos. Facilito. Eso lo veía yo en primaria como en tercero. No, mentira, chicos, mentira, no. Pero la verdad Bueno, sí está fácil. profe, creo que vamos a ir dándole cierre con este estiramiento. Bueno, Listo, listo, bien, bien, perfecto. No me dejo más de su tiempo porque sé que también es muy preciado, ¿vale? Bueno, chicos, de todas maneras, bueno, muy agradecidos por el tiempo y recuerden que hablaron con el profe Helio y ahí estamos para servirles. Que me les vaya muy bien, sigan con su clase y sigan atentos. profe, muchísimas gracias y bueno, luego nos cuentan qué les pareció la actividad. A ver, a las personas que se están conectando en este momento, no se preocupen, si no se habían podido conectar, no hay ningún problema. Vamos o estamos en la mitad de la sesión, estábamos haciendo unos estiramientos y unas pausas activas para que no se me vayan a aburrir en esta sesión o a desconectar, porque a veces estamos por ahí con la cabecita en otras cosas. Entonces, vamos a conectarnos de nuevo y continuamos con el profe Roosevelt. Profe, colócale porfa de manera presentación, porque se ve como, no se está viendo como presentación. No sé si puedes ver acá la pantalla, profe Roosevelt. Bien, ya vamos para allá. Gracias. Mientras el profe arregla el problema de la pantalla, Listo. recuerden chicos, si llegan tarde, no se preocupen, tranquilos, que estas sesiones van a quedar grabadas en nuestra página de YouTube, @caledutol. Allí van a encontrar todas las sesiones para que luego de manera autónoma, perdón, puedan repasarlas. Bien, ahora recordemos que en la primera pregunta habíamos dicho que toda actividad física nos ayuda a mejorar la parte de aritmética, ¿cierto? En la primera pregunta nos decía eso. Estábamos ahí. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos dice, un estudiante está ahorrando para un paseo que tiene un costo de 800.000. Ese es el paseo de fin de año, ¿no? De prom. Él empezó su ahorro en enero con 100.000 que su abuela le regaló y al final de cada mes está ahorrando cierta cantidad de dinero. La tabla que vemos abajo resume el progreso del ahorro del estudiante durante los primeros 4 meses. Entonces ahí tenemos la tabla y nos preguntan que cuál es la tendencia del dinero ahorrado al finalizar de cada mes. Esta pregunta, antes de mirar las respuestas, ¿de qué componente o a qué componente se refiere? Bien, por aquí A ya ver, tenemos chicos, algunos comentarios. vamos. ¿Ya respondieron? ¿Ves? Dice que les agradó el nuevo profe de educación física, que el récord de sentadillas es de 1350. Nos A ver, dicen. focus, chicos, focus, por favor, estamos aquí. Volvimos a la clase de matemáticas. Necesito que se me conecten de una con la clase de matemáticas. Y luego hablamos de Inculas, el profe nuevo, que nos va a colaborar y apoyar con todo el proceso de las pausas activas. A ver, el profe les hizo una pregunta, chicos. Dice por aquí que analógico. Recuerden que los componentes son estadística, geometría, álgebra y cálculo. A ver, esta pregunta hace referencia a geometría, cálculo, aritmética también, profe. Aritmética hace parte de cálculo. Ok. Entonces es estadística, geometría, álgebra o cálculo. A ver, nadie ha dado respuesta por aquí. A ver. Profe, que si puedes volver a preguntar. El profe está preguntando que a qué área hace parte esta pregunta. Aquí ya respondieron que es estadística, otros dicen que es cálculo. Otro dice, debería ser cálculo, ¿no? Entonces, profe, ¿qué es? ¿Cálculo o estadística? Ok, esta pregunta hace referencia a el cálculo.
al cálculo, ya que se centra en el reconocimiento de regularidades y patrones y en cómo una cantidad varía respecto a otra. ¿Listo? Hay que mirar la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos, porque la tenemos en una tabla y hay que pasarla a otro tipo de información, ¿cierto? Hay que identificar el valor de cambio constante en la situación y es una pregunta de nivel 2 del IFEX. Deben realizar un proceso de comparación. Bien, entonces ya con estos datos, cuál creen ustedes que sería la respuesta? Entonces, la respuesta dice, disminuye 30.000 cada mes, aumenta 30.000 cada mes, aumenta 100.000 cada mes o disminuye 100.000 cada mes. Profe, acá todos están comentando que es la respuesta la B. Aumenta. Y Aquí, otros, bueno, y otra opción, la A, pero casi los que han claro, dado respuesta a que la B. que la B, ok. Entonces vamos a mirar qué nos dicen nosotros aquí esta respuesta. Entonces, lo primero que hay que identificar es la columna clave, que la columna clave son donde están los meses y los valores que dan al final, ¿cierto? Y para calcular hay que hacer la resta de cuánto colocó o cuánto ahorró en febrero con respecto al mes de enero. Y si nos vemos en todas las restas que estamos ahí calculando, nos da un valor de 30.000, que es la constante. Entonces, para nuestra pregunta aquí, si vemos, siempre va aumentando, esta que es la columna clave. Si vemos, va aumentando, ¿cierto? Entonces, podríamos mirar entre la B y la C, haber descartado una de esas dos. Y como la respuesta nos dio que es 30, ¿cierto? Que nos dio 30.000, entonces la respuesta correcta aquí sería la B, va aumentando de a 30.000. Y aquí en este tipo de preguntas simplemente lo que había que hacer era una operación básica, ¿cierto? Era solamente una resta. ¿Ya? Si el resultado que nos hubiera dado de la resta fuese negativo, pues diríamos que este disminuye, pero realmente va aumentando. Bien, ahora, sobre esta pregunta podemos hacer una variación, ¿cierto? Si el estudiante, recordemos que tiene que ahorrar 800.000. ¿En cuántos meses, ahorrando de 30.000, así como va, en cuántos meses llega a la meta? ¿En cuánto tiempo llegaría él a la meta? Si cada mes ahorra de a 30.000, le va aumentando 30.000 a su ahorro. ¿En cuántos meses podría llegar él a la meta? Ok, aquí nos dice que sí es el éxito, pero el almacén no es. No estamos hablando del almacén. Recuerde que él va a ir a un viaje. Entonces, si la meta a alcanzar por el estudiante o la persona que está ahorrando es 80.000, perdón, es 800.000, ¿cuántos meses demoraría él en alcanzar ese valor, en tener el dinero ahorrado, si continúa ahorrando de a 30.000 por mes? ¿Quién nos daría esa respuesta? Dice por aquí, 23 meses, Por acá responden que en 40. 40 meses. Uy, ya es mucho. ¿Cómo obtuvimos nosotros esos 23 meses? ¿Cuál es la ¿Cuánto meta, ahorra? profe? Preguntan. La meta es llegar a 800.000, Ahorrando de 30.000 mensual, ¿sí? ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto tiempo alcanzamos esa meta? 13 dice, 24. En 24 meses, más o menos nos daría un promedio casi de 2 años alcanzar esa meta, que sería 24 meses, llevándolo de ese valor. 2 años, correcto, 27 meses, ya se pasa un poquito.
pero sí nos daría 2 años. Están muy pilosos los chicos hoy. Es en un promedio de casi 2 años alcanzaríamos la meta. Bien, entonces vamos con el siguiente super acertijo aquí rapidito. 5 máquinas redactan 5 artículos en 5 minutos. ¿Cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para hacer 100 artículos? Oh, todavía están aquí respondiendo 26 meses. Yo creo que la señal está llegando un poco tarde. Así es, profe. Dijo que 24 dividiendo y restando los 100 porque los 100 se los regaló la abuela. Exactamente. Ajá. Ay, Dios mío. Bien, entonces Muy demos un bien. poquito más de Bueno, tiempo para que conteste ajá. el súper acertijo. Lo repetimos de nuevo. Si 5 máquinas redactan 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo necesitan 100 máquinas para hacer 100 artículos? Por aquí ya empezaron a contestar. 1 minuto, dicen. 100 minutos. 500 minutos. Por aquí hay uno que nos dice 5 minutos. 5 minutos. Bien, entonces empecemos a analizar el acertijo. Empecemos a analizar el acertijo. Entonces, en el acertijo nos dice lo siguiente. Ah, bueno, miremos otra respuesta. 5 minutos, 5 minutos, dice por aquí Daniela, 5 minutos, 5 minutos. Bien. Entonces, cada máquina se demora 1 minuto, 5 minutos en redactar 5 artículos, ¿cierto? Son 5 máquinas y para hacer un artículo se demora 5 minutos. Si son 100 máquinas, pues cada máquina hace su artículo, o sea, se va a demorar 5 minutos las 100 máquinas. Au. Las 100 máquinas se van a demorar 5 minutos. Entonces, los que dijimos 5 minutos, bien, por aquí dice 1 hora y 20 minutos. Ojo que la respuesta sería 5 minutos porque cada máquina es lo que se demora en hacer un artículo. Y como son 100 y van a ser 100 artículos, cada máquina haría uno solo. Entonces, nos demoraríamos los 5 minutos. Tardan los mismos 5 minutos, correcto. Miremos la siguiente pregunta. Esta pregunta hace parte de qué componente. Analicémosla. La figura muestra la distribución de los tipos de transporte que utilizan 160 personas para llegar al trabajo. Algunas personas usan únicamente un medio de transporte, otras dos y otras tres. Entonces, los medios de transporte son carro privado, bicicleta y transporte público. Y tenemos ahí la gráfica. Si se necesita saber la cantidad total de personas que se transportan en una bicicleta, ¿cuáles son los datos que se deben sumar? Bueno, antes de mirar la respuesta, revisemos a qué componente se refiere esta pregunta. Recordemos que los componentes son álgebra y cálculo, estadística y geometría. Bien, aquí hablan de probabilidad, cálculo, estadística. Exactamente. Siempre que nos hablen de figuras de este estilo o gráficas de este estilo, puede ser o de álgebra o de estadística. Pero esta pregunta nos habla netamente de la parte de estadística. Bien, Sara Valentina, estadística. Eso es correcto. Y las respuestas son A, 5, 15, 20 y 25. B, 5 y 20. C, 25, 30 y 50. D, 5, 20, 25 y 50. Vamos a ver que por aquí estamos invictos. Hemos contestado todas las preguntas. Estadística por la muestra. Por aquí nos dice, la respuesta es la D. D, dice 50, por 20, aquí. 25 igual 100. Sí, profe, ahí están 100. Ojo que son Están muy 160 activos, personas. profe. Sí, están muy participativos el día de hoy. Pero tengan en cuenta que son 160 personas.
Bien, entonces, la pregunta, ya sabemos que es de interpretación y representación, es de componente aleatorio o componente estadístico, y la afirmación es lo que nos dice, que nos pide la pregunta, extraer información representada en la gráfica. Mire que siempre que hablamos de interpretación nos están dando una gráfica y que debemos extraer información, ¿cierto? Para esta competencia. Y aquí debemos identificar los elementos que pertenecen a la unión o a la intersección de conjuntos en el diagrama de Venn. Y es una pregunta de nivel 2 porque solamente requiere que se entienda cuál es el diagrama, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dicen allí? Bien, entonces vamos a mirar. ¿Qué nos pide el problema? El enunciado nos pide identificar cuáles son los datos numéricos que se deben sumar para saber el total de las personas que usan solamente bicicleta. Y entonces debemos revisar el círculo, la parte del círculo que dice, o la parte del diagrama de Venn que dice que es bicicleta, es decir, ahí se fue. Es decir, esta parte, solo esta cantidad. ¿Cuáles son las cantidades que debemos sumar? 50, 20, 5 y 25. ¿Sí? Entonces, la respuesta C la podemos descartar porque no tiene el valor central que es 5, ¿cierto? Que no está ahí en todo. Y la respuesta B también la podemos descartar porque solamente nos da a sumar dos valores que es de la intercepción entre carro privado y bicicleta, pero sobran o le harían falta los otros dos datos. ¿Listo? La A se acerca un poco, pero me está dando un valor que no representa o que no está dentro del conjunto que estamos nosotros buscando, que es este 15, que es de los que utilizan carro privado o transporte público. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, en este caso, la D. La D, que es la que nos va a dar los valores que están dentro del círculo. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de interpretación, de la competencia de interpretación, simplemente nos piden es busque la información que está en el gráfico. Determine esa información. ¿Listo? Y vamos con el último super acertijo. ¿Cuál es la respuesta de esta suma? 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 por 0 más 1. ¿Cuánto nos daría esa suma? Dice, es la de profe porque da 100. Oh, claro, está un poquito atrasado el internet. Así Pero es, profe. recuerde, Vamos a esperar a que se actualice acá un poquito dale. y ya. Dice Para, que es 0. bien, ok. Pero antes de seguir mirando esas respuestas, recuerde que la suma del ejercicio anterior no debía dar 100, sino 160, que era el total. Bueno, acá ya Ahora empezaron a sí, responder, profe. Dice vale. 1, 1, Uno. 13. Sí, dice 1, 13, 12, 1, 2, 1, 12, 1. Uno. Creo, sí, creo que están más inclinados hacia el 1. Hacia el uno, ¿cierto? La moda sería 1. uno. Uno. Ojo, porque recuerde que estamos trabajando interpretación. Entonces, debemos interpretar la suma. ¿Y cómo está la suma? Dice que da 2. Aquí nos dice cero. Está dividido el público, profe, mucho. 2. Profe, es 1, Dos. no me ignoren, no te estamos ignorando, nunca te ignoramos. 1, 1, 12 dice. 0. Dice 12 porque si respetamos la jerarquía. Bien, hay que respetar la jerarquía, pero entonces de nuevo, interpretemos bien la gráfica, revisémosla bien. Interpretémosla bien a ver qué nos dice. A ver, coloquen, pero vamos a darle explicación. ¿Por qué?
Eso, Dice, es argumentemos la 12. respuesta. La multiplicación es primero, dice Samuel. Por aquí nos dice un 13. Sí, pero no mencionan por qué o cuál es la clave 11 del acertijo. es 12. Ok, la clave del acertijo es revisar bien el gráfico o bien la parte de la operación. Hay que revisar muy bien la operación porque, Dice, todo multiplicado por cero es cero, más uno es igual a uno. oh, bien, ven, y lo que está diciendo está bien. Siento que es 13 porque dice que la suma no la multiplicación. Bien, vamos entonces a darle una respuesta a esto y vamos a discutir esta respuesta. La operación que se está pidiendo que se haga es la siguiente. Ay, se fue hacia atrás. Es la siguiente. Esta que tenemos aquí abajo es la operación que se dice que se debe hacer en el gráfico. Uno más uno más uno más uno más 11. Más uno, más uno, más uno, más uno, más 11, más uno por cero, más uno. ¿Por qué creen que sale ese 11 en esa suma? Dice acá, es cero. Mm, ya ahí la cosa cambia, ¿cierto? Cuando ya miramos bien cómo es la suma, ya las respuestas van a ir cambiando. Bien, ahora, ¿por qué sale este 11? Porque de esta fila, al pasar a la fila siguiente, mire que entre este uno y este uno no hay ningún signo de suma o de resta o de ninguna operación. Entonces debemos unir esta fila con esta y aquí estos dos números se convierten en un 11. Lo mismo pasa para unir la fila 2 con la fila 3. Al unir la operación, este uno lo unimos con este uno porque no hay un signo de operación entre los dos y se convierte en el segundo 11 que vemos aquí. Y ahí sí hacemos la operación. Ah, aquí sí nos dice, porque los unos están pegados. Ay, ya vi la suma. No se habían dado cuenta, profe. No. Están como, ay, ¿cómo así? Sí es Ah, cierto, estaba bueno. desorganizado. Exactamente, entonces miremos, estos acertijos que hemos colocado hoy es para que miremos e interpretemos bien la gráfica, miremos la competencia de interpretación, qué es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Leamos lo que nos están pidiendo, hay que mirar qué es lo que estamos hablando, entonces por eso son esos ejercicios para poder interpretar bien y qué es lo que nos están haciendo. Ahora sí miremos el resultado de la suma. Entonces, Nicolás Alfonso nos dice 29, por aquí nos dijeron que daba 30, 30 es 30, bien planificado, profe, nos confundió, muy bien. Ah, Quiero ver bueno, el bien. invicto. ¿Quiénes estaban invictos? A ver, ¿dónde están? Dice por aquí, entonces habrían 3 onces, no 2 onces. Todo solo había 2 onces. Está este que conectamos acá, aquí sí está el lápiz, este que se conecta acá y este otro que se conecta acá. No hay otro 11, porque los otros están con la operación en la mitad. Entonces hagamos la suma. Uno más uno más uno más uno, aquí nos daría 4 más 11, 15. Más otro vez, uno más uno más uno nos daría 18. Más 11, 29. Y uno por cero, aquí que se hace primero la multiplicación, nos da cero. Entonces, 29 más cero daría 29, más uno nos da un total de 30. ¿Bien? Y entonces, ¿dónde estamos? ¿Y el Invictus? No, nada, Sí, el da invicto 30. se fue con un reto hoy de observar mejor, de analizar mejor, Nicolás, ¿cierto? Exactamente. Por aquí nos dice, uy, profe, lo escondió muy bien el 11.
Eso, o sea, lo importante es eso, ¿no? Mirar que debemos leer muy bien las imágenes o las operaciones, ¿no? Interpretar. Profe, Bien, dice que si entonces, no cuenta la multiplicación. la multiplicación cuenta, claro. Lo que pasa es que todo número multiplicado por cero da cero. Entonces, uno por cero nos da cero y cero en la suma es neutro, entonces, pues no suma mucho. No sumaría ahí a la cantidad final. ¿Listo? Entonces, ya vamos con la última pregunta. Nos dice, en la gráfica se muestra la ubicación en coordenadas polares de cuatro aviones. Uno que se llama B, otro se llama W, otro se llama X, otro se llama Y. Respecto a la torre de control en un aeropuerto. Si las coordenadas polares de un punto son de la forma r tita, donde r es la distancia al polo y tita es el ángulo respecto al eje polar, ¿cuál es el orden de los aviones del que se está más cerca al que está más lejos de la torre de control? Entonces, vamos a mirar el orden de los aviones del más cerca al más lejos. ¿Ok? Primero, ¿es una pregunta de qué tipo? ¿De qué componente? ¿Algebraico, geométrico, cálculo o estadística? Por aquí dice Nicolás Alfonso, 2%. Nos está contando, creo que la batería que tenía 5% ya le quedan 2. Ah, ok. Confirmamos, Nicolás, si estoy contigo o no. Ah, por aquí nos dicen que yo los tenía las cascaritas. A ver si se dan cuenta de las cascaritas. Ujú. Nicolás, ¿qué se perdió? Dice, no, perdí, dice. Por aquí nos hablan. Algebraico, geometría, algebraico, cálculo, cálculo, geométrico. Ok, recuerde que el componente geométrico tiene varios componentes, ¿no? El componente geométrico está compuesto por la parte de gráficas, de figuras geométricas, valga la redundancia, eh, falta de medición y espacial, ¿no? La parte de ubicarnos en el espacio y la parte de medición. Entonces, como aquí nos están hablando de la distancia, cuando hablamos de distancia entre dos objetos, netamente en matemáticas, nos están hablando de geometría, ¿no? De medición, de medir. Vamos a medir. Entonces, es geometría y por aquí nos dice un poco de cálculo. Ok. Y ahora, como nos hablan de coordenadas polares, esas coordenadas polares hablan de funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas hacen parte del área de geometría que también, como nos dice aquí el compañero, esas funciones, como son funciones, también hacen parte de cálculo. Pero aquí estamos hablando netamente de geometría. ¿Listo? Entonces, las respuestas serían las siguientes. La respuesta A nos dice que el orden del avión más lejos al avión más cerca es el avión W, el avión V, el avión Y y el avión X. La B nos dice el avión X, el avión V, el avión W y el avión Y. La C nos dice el avión V, el avión Y, el avión W y el avión X. Y la D nos dice el avión X, el avión Y, el avión V y el avión W. Entonces, damos tiempo un poquito para que revisemos la respuesta y miremos cuál es la correcta. Acá te voy contando, profe, cuáles son las que nos han dicho. Dice V, W, Y, X. Entonces, esta W, que dice, V, esta Y, dice X. que es la A, aquí hablan que es la A, la D, la C, B. la C. Espérame, profe, voy acá. Por favor, recuerden que el chat es solamente para responder las preguntas, chicos. Por favor. La respuesta que la A, Que la la A, D, profe. la A. Ya actualizamos. Dice que la D, están entre la D y la A, profe. Dice que la A, sí, ese es como el porcentaje. Dice Dice aquí, que es la A porque está más cerca.
Sí, Por tenemos aquí, una, profesa es medio mediana de la media. Ah, no, perdón, esa es la moda, ¿verdad? La moda que tenemos es la A. ¿Sí la está bien? moda que tenemos, que es la A. Sí, es Ah, correcto, la muy moda. bien, estoy aprendiendo también, Ujú. profe. Eso, Pablo nos dice que también es la A porque va justo con los ángulos y la distancia. Bien, la A. Ok, entonces vamos a revisar unas cositas acá. Es de interpretación, listo, ya lo miramos. Componente geométrico, netamente la parte métrica, es decir, de medición, ¿cierto? Nos dice que debemos comparar distancias del punto de origen al polo y utilizando coordenadas de radio y tita. Y la pregunta es de nivel 2 aunque pues hablamos de coordenadas polares, que es si hablamos netamente de las coordenadas como tal, radio y ángulo, estaríamos hablando de una pregunta de nivel 3 o 4, ¿sí? Pero como solo requeremos identificar distancias, solamente estamos hablando de una de las dos componentes de la pareja ordenada que es decir, del radio vector, o, perdón, o el que nos mide la distancia. ¿Listo? Entonces, entender el concepto que el enunciado que nos dice, el radio, que es la distancia del avión, ¿cierto? Y la pregunta que nos dice cuál es el más lejos. Entonces, yo lo que hice para resolverla, hicimos fue un cuadro. Sí, entonces extraemos las distancias R de cada avión. El avión B tiene 30 kilómetros, el avión W está a 20 kilómetros, el avión X está a 60 kilómetros y el avión Y está a 40 kilómetros. Y ahí lo que hay que ordenarlos es de menor a mayor. Entonces acá sería, este sería el menor, luego seguiría el avión V, luego seguiría el avión y por último el avión X. Este sería el último. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Ordenarlos de mayor a menor distancia. 20, 30, eso pues porque teníamos un poco más de tiempo. Recuerde que para contestar las preguntas dan más o menos 2 minutos. Si a ti te alcanza a hacer el cuadro y mirarlo, está bien. La otra opción es tomar el gráfico. Creo que se ve bien ahí. Profe, me dice si se ve el gráfico como Sí, tal. ahí se alcanza a observar, sí, profe. Ok, bien, listo, muchas gracias. Y si la otra forma sería es revisar los círculos concéntricos, ¿sí? Aquí tenemos el centro. En este círculo que está aquí no hay ningún avión. En el círculo que sigue está este avión que está a 90 grados, que es el avión W. Entonces, el primero sería este. Ay, se fue. El primero sería el avión W. Luego, para el siguiente círculo, tenemos el avión V. Entonces, ese sería el siguiente. Y luego para el siguiente, simplemente viendo la gráfica, el siguiente avión sería el avión Y. Y en el último círculo, en el círculo más grande, sería el avión X. Que entonces ahí tendríamos el orden. W, V, Y X y tendríamos ahí simplemente observando la gráfica. No hay que hacer más operaciones, sino que cuando uno tiene un poco de tiempo, pues podríamos hacer el cuadrito donde mirábamos esas distancias. Profe, hay una pregunta acá muy insistente y nos Dale. están preguntando que si geometría y trigonometría es la misma materia. ¿Podemos dar ¿Y respuesta? qué si trigonometría y qué? Geometría Trigonometría y geometría. es la misma materia. No es que sea la misma materia. Lo que pasa es que la geometría como tal se encarga de estudiar lo que es las figuras y las mediciones de esas figuras junto con la ubicación espacial. La trigonometría hace parte de la geometría, no es que sea la misma asignatura, hace parte de la geometría, ya que en ella
nos dice o nos da mediciones acerca de una figura muy importante que es el triángulo rectángulo. Bien, la trigonometría nace estudiando el triángulo rectángulo. Entonces, por eso hace parte de la geometría porque habla sobre las dimensiones del triángulo y la relación que existe entre sus lados y el ángulo que lo conforma. Bien, por eso hace parte de ahí, pero no son exactamente lo mismo. Bien, Ujú. por eso también la Profe, trigonometría hace parte de cálculo. Dime. sí, por acá, por ejemplo, estaban diciendo, hay dos preguntas, dos respuestas que me dicen. Dice, yo dije la D porque pensé que era del más lejos al más cerca. Y luego nos dicen, profe, estas preguntas engañosas como estas te pueden hacer equivocar muy fácil. ¿Salen en el ICFES? Claro que sí, por eso Claro hay que que sí. leer muy bien el enunciado. Eso lo vimos ayer lo vimos en la clase también de lectura crítica, donde hay que leer muy bien el enunciado porque de ahí Mm. podemos hacer el descarte, ¿listo? Y Ojo bueno, porque apreciados, ¿sí, profe? perdón, profe, para terminar aquí. Ojo, porque aquí la pregunta es muy clara, dice, del más cerca al que está más lejos. ¿Listo? Y lo otro, esta es una pregunta que salió en el cuadernillo del año 2022. Ujú. ¿Ok? En la segunda sesión del año 2022 que se aplicó el IFEX, salió esta pregunta. Entonces, mire que sí aparecen en las pruebas. Entonces, por eso la existencia de hoy, como dice la profe, leer muy bien las preguntas y estar pendiente de la parte de qué nos dice la gráfica cuando estamos hablando de interpretación. ¿Listo, Así profe? es. Bueno, profe, muchísimas gracias por este tiempo. Ya son las 5:02 de la tarde. Vamos a irle dando pues cierre a este proceso y a esta jornada del día de hoy que estuvo tan fructífera, donde estuvieron muy, bueno, participaron muchísimo, ¿no? Entonces, me encanta que estén acá muy activos como siempre, chicos. Nos vemos el día de mañana a las 3:30. Por favor, no me olviden el link de asistencia, está anclado. Por favor, se los voy a volver a colocar. Es importante que vayamos a ese link de asistencia y dejemos allí la evidencia de que estuvimos conectados en esta sesión del día de hoy. Los que no hayan podido estar, por favor, recuérdenles que pueden ir a YouTube, @caledutol, y allí van a encontrar la grabación de las sesiones. No van a estar de un día para otro, pero ya luego las pueden encontrar allí, por lo que pues demoramos un poco en cargar, porque siempre la sesión es bastante pesadita, entonces se va a demorar un poco, pero ahí las van a encontrar. Profe, nuevamente muchísimas gracias y nos vemos entonces el día de mañana a las 3:30 con la clase de, profe, recuérdame, es Ciencias ciencia naturales. social. Ah, pero ciencias No, sociales, sociales, ciencias profe. sociales. Ciencias sociales. Sí, 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 señor. sí. Sí, señor. Bueno, Bueno, a todos los chicos, chicos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Para la persona que dijo que no escuchó la respuesta era la de la última. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy, por la participación. Sé que están muy atentos a todas las actividades que se realizan. Esperamos, como dice la profe, el día de mañana volvernos a ver o encontrarnos en estos espacios. Hasta luego, que estén muy bueno, bien. Gracias, chicos, profe. chau, chau, nos vemos, que estén Chao, muy profe. Muchas bien. gracias por todo. Hasta luego.